Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. De un caso que se ventiló en una corte en San Francisco y que tenía que ver con el TPS para cerca de 350,000 personas. El magistrado falló. Esto significa que hay una pausa, pero ¿qué sigue ahora? O cómo se puede interpretar todo, hacia dónde vamos. Vamos a saludar a la abogada Isadora Velázquez y con ella hemos venido conversando también, actualizándonos de todos estos casos. Abogada, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, un placer compartir esta mañana con ustedes. Ya lo habíamos analizado de acuerdo a lo que las preguntas que hacía el magistrado y todo, pero ya se conoció oficialmente el fallo. Explícanos, elabórenos un poco más en qué consiste. Lo explicaste perfectamente cuando utilizaste la palabra pausa. Básicamente esto es una pausa a los esfuerzos de la administración de eliminar el TPS, pero solamente para Venezuela. Es decir, esta demanda se trajo en contra del deseo de la administración de eliminar por completo el TPS a Venezuela. Esto afectaba a 350,000 personas y la Corte del Magistrado ha puesto una pausa a esta decisión. Esto significa que la administración no puede eliminar dicho TPS. Personas que hayan aplicado antes de que se haya llevado esta decisión, que te hayan tenido su caso pendiente, técnicamente ahora quedarían protegidas como un TPS pendiente, un caso que se está protegiendo. Y hago esta distinción de personas que hayan aplicado antes, ya que hemos visto que desde que se anunció esta pausa, muchos notarios, paralegales, tal vez por error, inmediatamente empezaron a anunciar la posibilidad de empezar a aceptar nuevas aplicaciones. Y aunque a todos nos gustaría empezar a proteger a personas bajo el estatus de TPS, la realidad es que esta decisión seguramente va a ser apelada de manera inmediata por la administración y en el proceso de apelación hasta que llegue a las Cortes Superiores no es probable que se puedan aceptar estas aplicaciones nuevas. Así que esto será un alivio para esas 350,000 personas que tenían el beneficio de TPS, que habían aplicado para renovarla, pero no necesariamente es una nueva oportunidad para personas que no lo hicieron a tiempo. Ahora, vamos a lo que emitió el magistrado en su decisión para otorgar esta pausa. ¿Qué es lo que dijo él para decir que sí, que iba a pausarla y que por ende hay que esperar a ver qué sigue con todo esto, abogada? Fue muy interesante porque originalmente confieso que era una de las personas que tenían cierto pesimismo en cómo la demanda se llevó a cabo, ya que se enfocaba principalmente en discriminación, en que el TPS, la manera que se estaba eliminando particularmente para la comunidad venezolana, discriminaba en contra de dicha comunidad, un lenguaje el cual a mí personalmente me parecía algo débil, pero el magistrado estuvo totalmente de acuerdo. Reiteró que le parecía que estaban discriminando acerca de la comunidad, no le gustó para nada el lenguaje que utilizaba la administración para justificar por qué se estaba eliminando el TPS a Venezuela. Lo utilizó en su decisión justificando por qué pausaba eliminar el TPS y es eso lo que ahora se utiliza para justificar el que se mantenga en pie. Veremos cómo lo interpretan las Cortes Superiores y es muy probable que este tipo de decisión llegue también a la Corte Suprema. Claro, ahora teniendo en cuenta que era una orden ejecutiva emitida por la anterior administración, ¿cuál ha sido el precedente en ese sentido, abogada? Que también eso es importante a la También hora de analizar esto, ¿no? interesante. El magistrado en sí no se enfocó, algo que yo era, sí, lo que estaba esperando, no se enfocó tanto en el precedente de honrar decisiones anteriores, sino más bien por qué hacerlo. El cómo no se puede eliminar una decisión anterior de una decisión ejecutiva del presidente anterior de manera arbitraria que pueda ver con nuevamente la base de discriminación. Así dejando la puerta abierta a tal vez eliminar órdenes ejecutivas o cambiar órdenes ejecutivas con una base más estable que no sea simplemente una condición política. Habló sobre la condición de Venezuela, básicamente enfatizando cómo no hacía sentido el argumentar que Venezuela estaba suficientemente estable como para eliminar el TPS y al mismo tiempo la realidad que vivía el país. Así que es una decisión que puede tomar mucho para desglosar en cómo se lleve a las Cortes Superiores. Y al final será el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el que decida. ¿O qué ocurre? Porque todavía no han anunciado que van a apelar, pero todo el mundo espera que lo hagan, ¿verdad? En cuanto a lo que es la cronología o el tiempo que pueda demorar esto. Porque mientras tanto, las personas que están cobijadas por esto y que tendrían que renovar sus permisos de trabajo, ¿cómo funciona esa parte? Es así, esperamos que llegue a la Corte Suprema principalmente por este grupo de personas, como bien mencionas, los que tienen que renovar y principalmente los que no aplicaron, personas que tal vez no hayan aplicado porque pensaron que el TPS
no iba a continuar, ya que como mencioné, esta pausa en sí protegería a personas que hayan aplicado antes de que se eliminara el TPS. Esta protección les aplicaría a ellos. Lo Ujú. que se espera es que esta vaya a la corte, en el medio, como quien dice, a la corte de distrito. Esta es una decisión de corte de magistrado, que ahora va a la corte de distrito. Quedará a la discreción de la Corte Suprema si toma el caso para escucharlo o no. Nos parece que sí, en caso de que la corte de distrito llegase a estar de acuerdo con la Corte Inferior y continúe con esta pausa o llegase a abrir la posibilidad de nuevas aplicaciones. Esto llevaría tres apelaciones y a que la Corte Suprema así lo evalúe, pero nuevamente la Corte Suprema tendría la discreción final. Si la Corte Suprema decidiese no tomar este caso, lo podría dejar en un limbo, como lo hemos visto, como es, por ejemplo, en el DACA, Ujú. que es un buen programa que hemos visto que no ha podido aceptar aplicaciones nuevas y se ha visto estancado con aplicaciones viejas, por llamar así, personas que ya tenían el privilegio que lo han seguido renovando. Eso es lo que podría aplicar si acaso la Corte Suprema no toma una decisión final. Ahora, Isadora, en los titulares que estaba leyendo hace poco, se están comenzando a conocer casos relacionados con las personas que fueron trasladadas al centro, a la cárcel en El Salvador. ¿Qué va a pasar con eso? Y por otra parte, 18 personas fueron enviadas, pero me imagino que no sería con el estatuto que está paralizado, sino a través de otras medidas por parte de la administración. Correcto, las personas que se siguen enviando, que continúan bajo deportaciones, han sido a través de la ley migratoria regular, personas que ya tienen orden final de deportación. Todavía existe la disputa con Venezuela acerca de aceptar o no personas deportadas a dicho país, lo cual ha llevado a mayores conflictos de dónde se envían personas deportadas desde Venezuela. Es por eso que seguimos viendo deportaciones. Hay que entender que no toda persona deportada a Venezuela o de Venezuela se lleva a cabo a través de la ley. Esa ley en sí se ha logrado frenar en las cortes, no se ha determinado, bueno, en sí se ha determinado que el gobierno no la puede utilizar en este momento. Otra decisión que también se está apelando bajo la administración. Así que las deportaciones que vemos ahora que continúan han sido deportaciones que se han llevado a cabo bajo el transcurso regular de la ley migratoria o deportaciones a personas que lleven aquí menos de 2 años, ya que hay que recordar que personas que lleven aquí menos de 2 años pueden ser sujetas a deportaciones inmediatas. Claro, de todas maneras también hay que mencionar algo, ¿no? Y lo dicen las iniciales del programa como tal. TPS es un estatus de protección temporal, es decir, que eso no le va a resolver a largo plazo a la persona el estatus en los Estados Unidos, ¿no? Es así, hay que recordar que en sí el TPS está hecho con un propósito de entender la circunstancia precaria que tiene su país de origen y darle la oportunidad de que usted pueda estar en los Estados Unidos y tratar de ajustar su estatus, ya sea aplicar una residencia. Es un estatus que se puede transferir a otro y ese es el punto del mismo, un estatus temporal que le abra la puerta a conseguir un estatus más estable aquí en los Estados Unidos. ¿Algo más, abogada, que quiera mencionar o que quiera comentar para nuestros oyentes? Principalmente el que tenga cuidado en el entender que ahora va a escuchar varios anuncios de aplicaciones nuevas, de pasos a seguir, y la realidad es que continuamos en un limbo. Son buenas noticias para saber que tenemos protección por el momento, pero no es el momento para someter aplicaciones nuevas. No se deje estafar, ya que lamentablemente suele ocurrir. Muy bien, muy importante eso y mantener la calma, ¿no? Y siempre buscar asesoría para Exacto. que no lo vayan a estafar por allí, como mencionaba. Pues Isadora, muchas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros.